Okay, guys, welcome to this new class. Today we are going to learn about the present perfect past and simple past. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre el uso o cómo usar estos dos tiempos gramaticales que son el presente perfecto, perdón, el pasado perfecto de perfect past and the simple past, el pasado simple y el pasado perfecto. ¿Ok? Para ello, brevemente vamos a ver un pequeño video donde nos explica cómo podemos usar estos dos tiempos gramaticales. Pay attention, please. ¿Se escucha, chicos? No. Ya, espérenme, es que me olvidé de activar el sonido acá. Ya. El uso del pasado simple y el pasado perfecto en inglés. Si tienen dudas sobre estos temas, revisen los videos que ya están en mi canal, ya que les van a servir para entenderla mejor. Les recuerdo que en la parte final revisamos ejercicios de los que son comunes en los exámenes, por lo que ver el video les va a servir para mejorar sus calificaciones. Recordemos brevemente la estructura de cada uno de estos tiempos gramaticales. En pasado simple, las oraciones positivas se hacen con el sujeto más el verbo en pasado, que como recordarán puede ser regular o irregular. En las negativas, después del sujeto se usa el auxiliar did, más la negación con el not, o se puede usar la contracción, y el verbo en presente. Y en las preguntas empezamos con el auxiliar did, más el sujeto y el verbo en presente. Veamos algunos ejemplos. I went to the church yesterday. Fui a la iglesia ayer. I didn't study last Monday. No estudié el lunes pasado. Did you meet her 3 days ago? ¿La conociste hace 3 días? En cuanto a la estructura del pasado perfecto, en oraciones positivas tenemos el sujeto, el auxiliar had y el verbo en participio. En oraciones negativas, a esta misma oración simplemente le añadimos el not entre el had y el verbo en participio, o podemos usar la contracción. Y las preguntas empiezan con el auxiliar had, el sujeto y el verbo en participio. Veamos algunos ejemplos. I had seen that movie before that day. Había visto esa película antes de ese día. She hadn't been to France before summer. Ella no había estado en Francia antes del verano. Had you finished before the concert? ¿Habías terminado antes del concierto? Veamos el uso del pasado simple y el pasado perfecto utilizando una línea de tiempo. Tenemos el pasado, el ahora, now y el futuro. El pasado simple se usa para acciones completadas en el pasado, como en el ejemplo I went to the cinema yesterday. Fui al cine ayer. También se usa para secuencia de acciones en el pasado. Yesterday I woke up, then I took a shower and drank some coffee. Aquí encadenamos en secuencia 3 acciones, una después de la otra. Ayer me desperté, me bañé y tomé café. Mientras que el pasado perfecto se usa para una acción que tuvo lugar en el pasado antes de alguna referencia en el pasado también, como en este ejemplo. Aquí la referencia en el pasado es before that day, antes de ese día. También se usa en indirect report speech para reportar oraciones que originalmente fueron dichas en pasado. She told me that she had studied. Ella me dijo que había estudiado. Si tienen dudas sobre esto, revisen por favor el video sobre report speech que está en mi canal. Pongan especial atención a esta sección, ya que aquí vamos a ver cómo se relaciona el pasado perfecto con el pasado simple, y es la parte más importante de la lección. En español, a el pasado perfecto se le conoce como pretérito pluscuamperfecto, pero también usando la nomenclatura de Andrés Bello, le conocemos como antecopretérito, es decir, lo que sucedió antes de un pasado, y es la misma función del past perfect en inglés, una acción que tuvo lugar en el pasado antes de otra. Tenemos aquí el ejemplo. After she had divorced, she found her love life. Después que ella se había divorciado, encontró el amor de su vida. ¿Qué fue lo que pasó primero? El pasado perfecto, el divorcio. Y la segunda acción, encontró el amor de su vida, el pasado simple. Ahora bien, no tiene por qué estar en ese orden estos tiempos gramaticales en las oraciones, ya que también podemos decir before she found her love life, she had divorced. Antes de que ella encontrara el amor de su vida, se había divorciado. Otra opción sería by the time she found her love life, she had divorced. Para cuando encontró el amor de su vida, se había divorciado. Y estas oraciones tienen el mismo significado que la anterior. ¿Qué sucedió primero? El divorcio
y después encontró el amor de su vida. Pongamos atención a estas palabras, after, before, by the time, ya que son palabras clave que nos ayudan a identificar cada tiempo gramatical en ejercicios, en los que tengamos que distinguir entre pasado simple y pasado perfecto. Veamos las más comunes de cada tiempo gramatical. En pasado simple tenemos when, first, then, by the time y before, cuando esta palabra va seguida de un sujeto. Mientras que en pasado perfecto tenemos up to then, already, yet, just, never, because y after seguido de un sujeto. Veamos un ejercicio que les pueden poner en un examen. La instrucción aquí es completar las oraciones con pasado perfecto o pasado simple. Para resolverlo nos vamos a basar en las palabras clave. Primero buscamos palabras clave para pasado simple. En la 1 tenemos when, en la 2 before, seguido de un sujeto, she, ella. En la 4 by the time y en la 5 podemos ver dos, first y then. Por lo tanto, todas estas oraciones son en pasado simple. Get en pasado got, take, took, sent, sent, steal, stole y arrest es un verbo regular. Solo añadimos la ed. Ahora buscamos palabras clave para pasado perfecto. En la 1 tenemos already y en la 3 after con el sujeto I. En la 6 because y en la 7 tenemos never. Todas estas oraciones son en pasado perfecto. Hay que añadir el auxiliar had y los verbos en participio. Start es un verbo regular, le añadimos la ed. Win, verbo irregular, en participio won. Lose cambia a lost y en la 7 have cambia por had. Continuamos con el ejercicio. En las oraciones 2 y 4 tenemos referencias a momentos en el pasado, con las palabras before y by the time. Lo que nos falta es lo que pasó antes de esos momentos, es decir, el antecopretérito del español o el past perfect del inglés. Añadimos el had a las oraciones y los verbos en participio. Eat cambia a eaten, fall a fallen. En la 3 ya tenemos una oración en pasado perfecto. I had won, por lo que nos falta nuestra oración de referencia en el pasado. Kiss es un verbo regular. Solo le añadimos la ed y listo. Nos queda solamente el 6. Ya tenemos el pasado perfecto. Nos falta la referencia en pasado simple. Call es un verbo regular. Entonces pensamos, le añadimos la ed y ya quedó. Pero cuidado, hay un not. Es una oración negativa, por lo que usamos el auxiliar did más la negación, con contracción en este caso, y el verbo en presente. Y ahora sí, tenemos un ejercicio de 100. ¿Qué pasaría si no encontramos palabras clave en las oraciones? Entonces hay que poner atención al contexto. Veámoslo en los siguientes ejemplos. En la oración 1 se habla de destruir un castillo de arena y construirlo. Lo más coherente en ese orden es que se destruye algo que se había construido. Si no, sería reconstruir algo que se había destruido. Y reconstruir es un verbo diferente que no tenemos en los paréntesis. Por lo que en esta oración el antecopretérito o el past perfect sería had built. Y el pasado simple, lo que sucedió después. Destroy, que es un verbo regular. El segundo ejemplo es similar. ¿Qué pasa primero? ¿Perdemos las cosas o las encontramos? Primero las perdemos. El pasado perfecto, el past perfect, entonces va a ser had lost. Y el pasado simple, el verbo encontrar, que es un verbo irregular. Find cambia a found. Espero les sea útil el video. Denle un like si les gustó y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente. Ok, guys. Espero que les haya servido de referencia lo que es el video y vamos a seguir explicando, ¿ya? Como nos decía, el pasado perfecto nos dice que se utiliza para referirnos a cosas que habían tenido lugar en el pasado antes de que ocurriera alguna otra situación. Nos dice, se forma como en el español con el pasado del verbo haber en su función del auxiliar had. Este es el auxiliar que vamos a utilizar en el pasado perfecto. Este auxiliar significa había, ¿ok? Yo había estudiado cuando el profesor llegó. Yo había limpiado la casa cuando mi mamá llegó de la calle, no sé. Entonces ya sucedió una acción antes de la otra que llegara a ocurrir. Para eso nos sirve lo que es este tiempo, el pasado perfecto. Ellos habían, yo había, ella había, ¿ok? Nos dice más el participio pasado del verbo principal. Como yo siempre les menciono, usted puede guiarse por la siguiente estructura gramatical. Sujeto. Usted ya sabe qué utilizamos como sujeto. Nombres de personas, animales, cosas, incluso pronombres personales o los sustantivos como sujeto. Luego, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El auxiliar had, que significa había. Yo había,
ella había, María había, los estudiantes habían. El verbo que lo va a precedir es el verbo en participio pasado. Como yo siempre les digo, la tercera columna de los verbos. Recuerde que tenemos el infinitivo, el simple past y el past participio. Aquí en este tiempo gramatical es donde nosotros ya tenemos que conocer los verbos en participio pasado, ¿ok? Y finalmente el complemento, como siempre, para darle el sentido a la oración. El pasado perfecto suele ir acompañado del pasado simple, es decir, la unión de estos dos tiempos gramaticales para expresar cuál es la acción que ocurrió antes y cuál es la acción que ocurrió después, pero los dos están en el pasado, ¿ok? Por lo tanto, por eso se llama el pasado perfecto versus el pasado simple. Nos dice que nos sirve para indicar que algo había sucedido antes de que otra cosa tuviera lugar, antes de que otra acción o otra situación ocurriera. Como por ejemplo, aquí nos menciona, I have studied some English before I moved to London. Como usted puede observar, en la primera oración que nosotros tenemos, estamos utilizando un pasado perfecto. ¿Por qué? Sujeto, auxiliar har, verbo en participio pasado. Recuerde que hay ciertos verbos regulares que tienen igual escritura tanto para el simple past como para el past participio. Como estar es un verbo regular, tiene la misma escritura, pero no todos tienen la misma escritura, como nos había mencionado en el video anterior, algunos verbos, ¿ok? Entonces, I have studied some English before. Igualmente, en estos tiempos gramaticales o para hacer unión de estos dos tiempos, nosotros vamos a utilizar algunas palabras claves, como nos decía, o también les podemos llamar conectores o modificadores que le dan sentido a la siguiente acción. Entonces, I have studied some English before I moved to London. Yo había estudiado algo de inglés antes, before. ¿Antes de qué? De yo mudarme a Londres, ¿ya? Muchas de las veces en el español nosotros no anticipamos el sujeto, sino que expresamos de forma directa. Había estudiado algo de inglés antes de mudarme a Londres, pero en el inglés sí, en el inglés tiene que ir con el sujeto. Yo había estudiado algo de inglés antes de quién? Yo mudarme a Londres. ¿Ok? Entonces, esto es cómo se utiliza estos dos tiempos gramaticales haciendo uso del auxiliar de los verbos en pasado participio y de algunos modificadores o palabras claves que nos sirven para unir estos dos tiempos. ¿Ok? Igualmente, recordemos brevemente lo que nos dice el pasado simple. ¿Qué nos dice el pasado simple? ¿Para qué nos sirve este tiempo gramatical? Que en su entonces ya lo habíamos visto nosotros, ¿ya? Nos dice que el pasado simple se usa para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual. Es decir, cuando nosotros expresamos yo trabajé, yo estudié, yo comí, yo limpié, ellos estudiaron, ellas limpiaron, ¿ok? En pasado, de la misma forma como le había mencionado, podemos utilizar o guiarnos por la siguiente estructura gramatical. ¿Qué nos dice? Sujeto. Aquí, en cambio, el verbo, recuerde que en el pasado simple lo que hacemos uso es ¿qué? El verbo en pasado simple, es decir, la segunda columna de los verbos. Y finalmente un complemento para darle sentido a la oración. Una vez que nosotros ya hemos visto estos dos tiempos, cómo se utilizan en sus partes o en su estructura gramatical, ya podemos hacer uso de estos dos tiempos para redactar o expresar acciones pasadas antes de que ocurriera otra acción. ¿Ok? Entonces, como por ejemplo, aquí en el pasado nos dice algunos ejemplos.
John Cabot navegó. Say it, el verbo navegar. Navegó a América en 1448. ¿Ok? John Cabot navegó a América en 1498, que sería aquí en inglés, ¿cómo leemos los números? 1498, 1498, ¿ok? Siguiente, my father died last year. Mi papá murió el año pasado. He lived in Fiji in 1976. Él vivió en Fiji, una ciudad, en 1976. Nosotros cruzamos el canal ayer. ¿Ok? Entonces, todo es expresión de pasado. Como ya hemos visto estos dos tiempos gramaticales, ahora vamos a ver cómo podemos hacer uso de ellos al momento de ya unir las dos acciones. También debemos de recordar, como les había dicho en el video, sobre ciertos conectores o palabras claves o también modificadores. En el pasado simple, ¿qué utilizamos? El first, que significa primero, y el them, que significa luego. Mientras que para el pasado perfecto, ¿qué tenemos? El already, que significa ya, el up to them, que significa hasta entonces, el before that day, que significa que antes de ayer, y el after, que significa después. Y me ha faltado poner el by time, el by the time, que significa para cuándo, como nos mencionaba en el video, el by the time, que significa para cuándo. Para cuando ella llegó, yo ya me había ido. Yo ya me había ido, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos, cómo utilizamos estos dos tiempos gramaticales. Nos dice, es muy importante recordar que siempre la acción que ocurrió primero es la que se usa el pasado perfecto. Pero como nos habían dicho en el video, también podemos utilizar primero el pasado simple y luego el pasado perfecto. No es necesario que utilicemos justamente esa estructura o esa condición y lo vamos a ver aquí. Veamos otros ejemplos, nos dice. The thief had already escaped. ¿Qué nos dice? Los ladrones ya habían escapado cuando, como usted puede observar, aquí ya estamos haciendo uso de una palabra clave, cuando la policía llegó. Y aquí estoy haciendo uso del pasado simple. El sujeto más el verbo, ¿ok? Los ladrones ya se habían escapado cuando la policía llegó, pasado. Entonces aquí estoy haciendo uso del pasado perfecto y del pasado simple. Next. When I woke up, the house had flooded. Cuando me desperté, el verbo despertar en pasado, cuando me desperté, la casa se había inundado, flooded, ¿verdad? Entonces, primero he utilizado ¿qué? El pasado simple y luego he utilizado el pasado perfecto. Richard had finished the report before his boss called him. Richard había terminado el reporte antes, before, antes de que su jefe lo llamara, ¿verdad? María había terminado la tarea antes de que la teacher llegara, ¿ok? Entonces son actividades o acciones que nosotros sí expresamos a diario. When they called us, the party has just started. Cuando ellos nos llamaron, pasado simple, la fiesta apenas había comenzado, ¿ya? Entonces estoy utilizando aquí pasado simple y luego pasado perfecto. Recuerde, ¿cómo puedo diferenciar el pasado perfecto del pasado simple? Por el uso del auxiliar had
y el verbo en participio pasado. Mientras que en el pasado simple solo tiene el sujeto y enseguida ya tiene el verbo en pasado simple. No está haciendo uso de ningún auxiliar, a menos de que vayamos a utilizar una oración en negativo. Ahí sí utilizamos el auxiliar did, que es para negación, tanto para pregunta como para la forma negativa. ¿Ok? The football game hadn't ended when he woke up. El juego de fútbol no había terminado cuando él se despertó. Estoy utilizando que una oración en negativo pasado perfecto. El juego de fútbol hadn't ended, terminado, el verbo en participio pasado. Cuando uso de una palabra clave o de un conector, cuando él despertó o cuando él se despertó. Sujeto y verbo en pasado simple. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que nosotros podemos hacer uso de estos dos tiempos usando los conectores y para expresar acciones que ocurrieron en el pasado, pero la una ocurrió primero y la otra después, pero todas son en el pasado. ¿Ok? Entonces, no olviden, chicos, que cuando hablamos del pasado perfecto, hacemos uso del sujeto, del auxiliar had, más el verbo en participio pasado. Y si usted va a unir ya con el pasado simple, hacer uso de los conectores o de las palabras claves para demostrar la siguiente acción que ocurrió. Mientras que en el pasado simple, lo único que utiliza es el sujeto y el verbo en pasado, como les había dicho, la segunda columna de los verbos. ¿Ok? Eso es, chicos, con respecto al uso del pasado perfecto y del pasado simple. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo utilizar este tiempo gramatical? Questions, please. Yes or no? Preguntas, chicos, ¿dónde no se entendió cómo utilizar estos dos tiempos? Ok, bueno. Ok, say me. ¿Dónde no entendimos? ¿Qué no entendimos cómo utilizar este tiempo? ¿Qué me dijeron? ¿Yo o no? Parece que escuché yo. ¿Ok? Vamos a realizar estos ejercicios para practicar cómo utilizar este tiempo. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Cuando, como usted puede observar, ya tenemos una palabra clave, que era lo que nos decía en el video sobre las palabras claves. ¿Ya? Cuando, when she went to bed. She remembered that she had walked, had read, hadn't switched, had left, o had paced. ¿Qué será? Cuando ella fue pasado. ¿Será pasado o pasado perfecto? ¿Pasado simple o pasado perfecto? Cuando ella fue a la cama, ella recordó que ¿qué pasó? Que ella había caminado, que ella había leído, que ella no había encontrado, que ella había olvidado o que ella había pasado. Off the light, la luz, ¿cuál sería? ¿Quién me ayuda? Que había olvidado. Have left. Have left, muy bien, have left. Cuando yo hablo de este have left, ¿estoy hablando de pasado simple o de pasado perfecto? Pasado perfecto. Pasado perfecto, muy bien. ¿Ya? Siguiente. She felt tired because she had worked, had read, hadn't switched, had left, or had paced. I love that day.
¿Qué sería? Ella